del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Un versículo más leamos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta hermosa parábola que el Señor relata y relataba en aquellos tiempos, habla de estos 2 hijos que estaban con el padre, ¿no? Los 2 hijos estaban en la casa del padre y en la casa del padre tenían todo. No le hacía faltar de nada. No había nada que le faltaba a estos hijos. Pero dice la palabra del Señor que hay un Dios, y es el Dios de este siglo, dice. ¿Qué hace? Ciega, dice, el entendimiento del ser humano. Y yo me imagino que a este joven que estaba en esa casa con su padre, que no le faltaba nada, en un momento vino la curiosidad sobre su vida, sobre su mente, y la Biblia enseña que le pidió los bienes. Y la Biblia enseña que este joven se fue lejos, a una provincia lejana. Y ahí, ¿qué hizo? Desperdició, dice la palabra de Dios, vivió perdidamente. Y cuando alguien vive perdidamente, pierde la noción del día, de la noche, no sabe qué día estamos. No sé si le ha pasado, porque a mí me ha pasado cuando estaba lejos de Dios, me despertaba y veía el sol, pero no sabía qué día era. Porque cuando uno vive perdidamente, pierde la noción de las cosas. Uno se despierta y no sabe si realmente está amaneciendo o está oscureciendo, porque vive perdidamente. Cuando uno está perdidamente vagando lejos de Dios, anda perdidamente. Y así andaba este hijo menor. Y lo más interesante de esta historia, que este hijo menor, cuando se fue de aquel lugar que sus padres le repartió los bienes, no se fue con los bolsillos vacíos, se fue con los bolsillos llenos. Y cuando alguien está lejos de Dios y está con los bolsillos llenos, se te acerca hasta tu peor enemigo. Porque cuando uno tiene riquezas o un plata en los bolsillos, no tiene problema de: yo te invito, vení, sacamos, yo pago, no pasa nada. Y te llenas de amigos. Y así vivía este joven, perdidamente, hasta que un día se le acabó todo. Dice que perdió todo lo que tenía. Todas esas riquezas y esos bienes que su padre le había dado, lo pierde. Y lo interesante de esto, que en ese momento donde pierde los bienes, él no dice: bueno, perdí los bienes y me vuelvo. No, él quería seguir viviendo perdidamente, porque enseguida se acercó, dice la palabra de Dios, a uno de los ciudadanos de aquel pueblo donde se había ido lejanamente y le pidió trabajo, porque él quería seguir viviendo perdidamente. Cuando el mundo o las cosas que hay en el mundo, porque la Biblia dice que en el mundo hay paz, y este joven encontraba la paz porque su bolsillo había
cómo sustentarse. Este joven encontraba todos los recursos y todo lo que llenaba su vacío, porque en su bolsillo había como llenar ese vacío que él tenía. Hasta que un día se le acabó todo. Se acercó a este ciudadano, le da trabajo. Y ahí, en ese lugar donde estaba trabajando, donde a mí me llama poderosamente la atención, y dice en el verso 17, después de que estaba trabajando en aquel lugar donde le habían dado trabajo a un ciudadano, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es importantísimo lo que hizo este joven, de reconocer, la Biblia dice, de entrar en sí, de entrar en razón. Entró en razón y pudo entender. Y me imagino los recuerdos que se le habrían pasado por la mente cuando estaba con su padre, cuando él no necesitaba trabajar. Me imagino que él abría la heladera y tenía todo lo que necesitaba. No le faltaba de nada. Y me imagino los recuerdos que venían a su mente de no pasar necesidad. De seguramente que a veces pasaba por alguna tristeza o alguna aflicción como cualquier ser humano. Y venía su padre, me lo imagino, y le decía, hijo, ya vas a salir adelante. Yo estoy contigo. Él tenía como refugiarse. Él tenía donde buscar consuelo en esos momentos difíciles. En la casa de su padre. Porque aunque estaba en la casa de su padre, yo me imagino que como ser humano pasaba momentos difíciles, pero tenía donde refugiarse. Tenía donde buscar consuelo. Pero él estaba lejos de Dios. Y pudo entrar en razón, pudo reconocer que sin Él no era nada. Y él reconoce su error y la Biblia enseña y dice, volveré a mi casa. Volveré de donde he venido y le voy a pedir perdón a mi padre. Y la Biblia enseña textualmente y dice, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Que a mí lo que me llama la atención de este versículo especialmente es de poder reconocer los errores. Lejos de Dios y estando en el camino correcto. Porque estando en el camino correcto, caminando por ese camino angosto, el que me diga que es perfecto, que me levante la mano. No hay ninguno. Cometemos errores. Pero la Biblia dice que somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante, mi hermano y mi hermana, es de reconocer los errores y las faltas. Yo había traído un mensaje bien evangelístico, pero el Señor hace como Él quiere. De reconocer, de poder entender dónde está nuestra falta o nuestro error. Lo que no nos permite seguir avanzando. Y este joven, al reconocer, la Biblia enseña que vuelve a su casa.
Cuando vuelve a su casa, y esto me interesa y me llama mucho la atención, porque Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, la Biblia enseña que Él está siempre, ahí está. Y está esperando que uno de nosotros reconozca. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice que si alguno abre su corazón, dice que entrará. Él está dentro de nosotros. Pero yo quiero irme más allá de este versículo. Él está siempre ahí y Él está esperando. Sí, papá, reconozco que en esta área estoy fallando. Reconozco que cuando fulanito mengano lo veo acá parado, me hierve la sangre. El reconocer y sincerarse con el Señor, eso nos califica y nos da más paz, nos da más tranquilidad, satisfacción de poder servir al Señor, de poder entender que cuando nosotros volvemos en sí y reconocemos y no nos escondemos tras una máscara, poder volver en sí en esas áreas de nuestras vidas donde fallamos. Porque sé que hay áreas de nuestras vidas que el Señor necesita que entremos en sí. Así como este hijo entró en razón y reconoció que estaba lejos de Dios. Cuando estamos dentro de Dios, porque somos los que estamos acá, somos todos conocedores de la verdad, somos todos hijos de Dios. Pero el Señor a veces necesita que nosotros entremos en sí. Hay áreas de nuestras vidas que necesitamos reconocer. Yo estoy fallando aquí. Yo estoy errando. Por eso Apocalipsis 3:20, Él está esperando que reconozca. Él está ahí esperando. Y lo interesante de esta historia es que su padre, cuando lo ve llegar de lejos, dice que en el capítulo 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué interesante y qué hermoso es como este hijo, lejos de Dios, poder tomar esa determinación que hizo este joven de acercarse arrepentido al Señor. Como este joven fue y se acercó al Señor, el Señor fue movido a misericordia. Porque la Biblia dice, yo tendré misericordia de aquel que tiene misericordia. Él está dispuesto a tener misericordia con todos nosotros. Pero Él nos demanda, como dice San Mateo 5:5, si mal no me recuerdo, sed misericordioso como yo soy misericordioso. Necesitamos ser misericordiosos para que eso sea como un boomerang. ¿Vio que el boomerang usted lo tira y el boomerang vuelve? Y este joven, el menor, pudo reconocer,
Pero para reconocer, esto es importante, tuvo que pasar un proceso para reconocer. Y el proceso que tuvo que pasar, el estar de lo más bajo, de sentirse solo, de sentirse por el piso. Por eso es importantísimo, mi querido hermano, del volver en sí y reconocer. La Biblia enseña, mi hermano, que cuando Jesucristo, antes de ser crucificado, estaba con dos malhechores a su costado, uno a la izquierda, uno a la derecha. Lucas 22:39 dice que uno de ellos le decía: si tú eres hijo de Dios, bájate. Si tú eres hijo de Dios, bájate y sacalo de acá a nosotros también. Pero uno de los dos decía: yo reconozco que estoy acá porque yo he hecho algo malo. Pero Jesucristo no ha hecho nada. Él no se merece estar acá. Cuando este ladrón, que estaba a punto de partir, de ser crucificado, entró en sí y reconoció que estaba mal delante de Dios, Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante y qué bueno es poder reconocer, aunque somos todos hijos de Dios, reconocer dónde está nuestro error, sabiendo, mi hermano, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que Él se entristece cuando nosotros nos reconocemos y andamos como si nada y andamos sirviendo y el Señor hay a veces que necesita que reconozcamos áreas en nuestras vidas o donde estamos fallando. Así como este joven pudo reconocer, necesitamos entrar en sí y reconocer. Jesucristo está dispuesto a sanar las heridas de nuestro corazón. Él está dispuesto a sanarnos. Él desea sanarnos. A Él le encanta que vengamos a la iglesia y le sirvamos, estemos activando en cada área. Pero Él necesita que nosotros nos dejemos moldear por Él. No era el mensaje que tenía, porque era un mensaje bien evangelístico. Pero el Señor, estando allá atrás, me hacía ver los hermanos y mi mente empezaba a trabajar y decía: somos todos hijos de Dios. Y el Señor me lo fue llevando, me fue dando palabras. Por eso tenemos que entender, mi hermano, que necesitamos volver en sí. No, pero mi hermano, nunca, ¿cómo volver en sí? Sí, volver en sí, reconocer. No, pero si yo vengo a la iglesia, estoy activando, no falto ninguna reunión, a veces voy, la domingo hay 3, voy a ir a los 3. Y a veces no reconocemos, queremos tener siempre la razón. Pero el Señor nos enseña en tu palabra que necesitamos reconocer. Yo no me creo perfecto. ¿Sabe cuántas veces necesito reconocer? Y el pastor que está acá presente hace un tiempo, 6-7 meses, vino a mi hogar y abrí la puerta de mi corazón estando con mi esposa, los 3 en la habitación, y tuvimos una charla. Reconocer, poder entender dónde está la falta, dónde está el error,
sacudirse y seguir avanzando. Porque eso es lo que busca el Señor. Hay más, ¿cómo lo diría? Hay más esperanza para aquel que reconoce su error que aquel que se cree perfecto y que no comete errores. Hay más esperanza para aquellos que reconocen su falta que aquellos que se creen perfectos y no reconocen su falta. Por eso en esta tarde, sin extenderme más, me quiero enfocar con el verso 17 y dejarlo ahí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Amén, mi hermano. Yo quiero que en esta noche cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración primero todos juntos. Así sentaditos como están. Padre eterno, Padre de la gloria, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido venir ante tu presencia y poder compartir tu palabra, alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú te has movido en medio de tu pueblo, Señor, porque tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que podamos reconocer donde estamos errando para que tu bendición se apresure a llegar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú quieres que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que ni nadie se pierda, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, Señor, para poder seguir avanzando. Entendemos, Señor, que no somos perfectos, pero sabemos que podemos reconocer nuestros errores, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor.